Listo, Ah, ya acepté. genial. Y vamos por acá. Estábamos hablando, lo último que habíamos visto era lo que estábamos viendo, habíamos empezado a ver la semana pasada, era Jesús como líder. Obvio que es el ejemplo número uno, ¿no? Ahora vamos a ver si lo pudieron preparar algunos líderes imperfectos, ¿no? De hecho, todos los que están en la Biblia son líderes imperfectos por más pretensión de perfectos que tengan, ¿no? Es decir, por ejemplo, un líder que tiene pretensión de perfecto es Job. El autor lo presenta como un hombre sin pecado, perfecto, hasta que se preocupa por el pecado de los demás. Literariamente hablando, lo presentan como un hombre perfecto. Pero más allá de lo literario, nosotros sabemos por la palabra que todos los hombres pecaron. Es decir, que el único perfecto es Cristo, por lo tanto, si lo ponemos a Cristo como ejemplo, bueno, no vamos a encontrar ninguna imperfección, ¿sí? Porque Él es el modelo. Yo estudié un poco el rey Saúl y el rey David, ¿no? Lo que fue uno y lo que fue el otro y totalmente diferentes. Eh, bueno, nada, es. Bien, dale. Ah, hiciste El los dos, digamos, primero, tipo la comparativa entre los dos. claro, Ah, claro, buenísimo, claro. buenísimo. Fue ungido, en principio fue ungido, bueno, anoté, hice un informe también, pero no sé, como estoy trabajando es como que se me complica, pero que Sí, en principio fue ungido por Dios y elegido, ¿no? Por el profeta Samuel, que lo cruzó cuando él estaba buscando asnos perdidos o burros de la familia, sí, y fue ungido. Y bueno, en principio empezó obedeciendo a Dios y con la compañía de Dios y la voluntad de Dios ganó varias batallas, ¿sí? Hasta que, bueno, él tenía que esperar 7 días para hacer un sacrificio con el profeta Samuel, que, bueno, empezó a tomarse atribuciones que no le correspondían, y bueno, eh, la verdad que hice un informe, a ver si me dejan, ¿lo puedo leer? dale, dale, sí, sí, sí. Y si no lo vas El dando profeta Samuel, en los huecos. bueno, el profeta Samuel conoce a Saúl cuando éste buscaba unos asnos extraviados. Termina siendo ungido como rey. En primera de Samuel 9 se encuentra esa parte. El Sí, profeta Samuel reunió a los miembros de las 12 tribus de Israel como para presentarlo, ¿no? Y tiró a la suerte como para que no queden dudas de que él iba a ser el primer rey ungido, viene a ser, porque anteriormente hubo otro rey que fue impuesto, o sea, no fue elegido por Dios. El primer ungido, no recuerdo, no lo noté al primero, que fue mucho tiempo antes. Bueno, aunque Samuel ya sabe que era elegido, decide echar suerte, bueno, delante de todos. La primera victoria de Saúl fue con los invasores amonitas, primera de Samuel 11. Bueno, entre otras victorias más, hasta que, bueno, dice, el juicio más relevante al reinado Samuel, cuando el profeta Samuel ordena el juicio del pueblo de Amalek. Amalek puede ser que lo escribí bien, sí. Almalek. Bueno, Los que amalecitas. sí, sí. ¿Quién Sí. es? Ay, ahora no puedo abrirte, amor. Y bueno, él desobedece y bueno, en una parte también del rey Adad, Agag, el rey Agag, que Sí, lo manda a matar a este hombre, al rey, y el rey Saúl, por decisión de él, decide que no lo maten, que bueno, toma decisiones que no es la voluntad de Dios, ¿no? claro. Decisiones por ahí, desde el punto de vista racional, no son malas en sí. Eh, digamos, bueno, había alguna urgencia, entonces él se apura, y lo otro lo mismo, ¿no? Perdona, hace conforme a su lógica, a su coherencia. ¿Estás muteada, Ceci? Ceci, Ceci, estás muteada. Perdón, perdón. Después escribí, luego de esta desobediencia ya no era agradable a los ojos de Dios y se lo comunicó el profeta Samuel. En la próxima, que iban a elegir otro rey. Eh, bueno, Sí. y ahí fue cuando
fue a la familia de David, ¿no? Y le hizo que presenten a todos los hijos, no, le hizo que presenten a todos los hijos y en ese momento no se encontraba, pero fue elegido el pastor David, ¿no? Que tenía un corazón noble y por ese motivo Dios lo eligió. Pero bueno, era jovencito y bueno, después pasa, ¿no? Que se gana el corazón, por así decirlo. En principio lo quería el rey Saúl porque le cantaba los salmos que él escribía, porque era músico, y le daba paz, porque eran todas palabras espirituales, ¿no? Para él. En Claro, principio lo quería, pero bueno, después se dio cuenta que Israel cantaban esa canción que era que él mató a 1000 y David a 10.000, como que lo levantaban en andas a David, entonces por celos, que eso es otra cosa que está mal como líder, o sea, por claro, celos lo quiso matar a él y hasta lo quiso matar a Jonathan, que es el hijo, por la misma, porque también hay un versículo que decía de eh, que el espíritu de Jehová se apartó de él y en ese momento estaba vacío, ¿no? En primera de Samuel 16:14 dice eso. sí, Perdona, entonces ahí es como que se interpreta como que ahí empezó de él eh, le abre la puerta a diferentes espíritus. Ahí es cuando Saúl quiere matar a David y hasta quiso matar a su hijo, y en la desobediencia eh, se le abrió un camino de rebelión, perdón, y abrió la apostasía. Así sucederá muchos cuando se sienten abandonados y bueno, y la verdad que le da lugar a ser del mundo, ¿no? Cuando ya Dios no los ve con agrado. Ella claro. dejó la llave. Claro, así que no lo ponen en primer lugar a Dios. Claro, y bueno, eso fue, perdón que lo leí así, que estoy trabajando, pero fue muy interesante porque es una manera de un rey, como uno por ahí arranca bien, ¿no? Con la voluntad de Dios, en oración, en ayuno, y después con el tiempo, como pasa ahora actualmente, ¿no? Con el tiempo es como que uno también cambia su manera de Claro. pensar y empieza a decidir por sus propios medios y ahí es cuando empiezan a equivocarse. Listo, Sí. gracias. Y hay una realidad social o psicológica que el poder corrompe a las personas. Es muy difícil, lo sabemos por la poquísima experiencia que nosotros a veces solemos tener, ¿no? Cuando estamos en autoridad en alguna situación, bueno, ahí nos vamos probando a ver cómo funcionamos con el poder. Pero imagínense ser rey del pueblo de Dios. O sea, no hay un tema de poder más grande que ese. Entonces sí, se ve fácilmente en el tema de Saúl como empezó bien. Digamos, no es que eligió mal Dios al elegirlo a Saúl. Eligió bien, pero bueno, ahí tenemos la decisión de, de Saúl de corromperse. Y bueno, y David es un caso medio parecido también, porque David tenemos un montón de cosas, de ejemplos que podemos tomar de él. Pero después cuando es rey, pasa más o menos lo mismo. Cuando es rey, manda a matar al vecino para quedarse con la mujer. Eh, que entonces, también vemos que aunque David no terminó como Saúl, también en el medio se corrompió. Por eso digo que el ejemplo perfecto siempre es Jesús. Porque en Jesús no vemos ninguno de estos grandes errores. En todos los demás, otro ejemplo que solemos los cristianos tenerlo como perfecto es al apóstol Pablo, porque pasa algo particular con el apóstol Pablo. Y es que aunque él dice que él no es perfecto, que él no lo alcanzó, que yo soy el peor de todos, etcétera, él mismo habla de sí eso. Hay otra realidad psicológica de las personas, que es que todos creemos que hacemos lo correcto. ¿Vieron el famoso escuchar las dos campanas? Si vos escuchás la campana de una sola persona, vas a entender la lógica de por qué se comportó de tal manera, porque todos creemos que hacemos lo correcto.
aunque hagamos lo incorrecto. Dentro nuestro decimos, no, no, esto lo acomodamos. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo es uno de los textos escritos por el apóstol Pablo. Lo que sabemos de Pablo viene de él, ¿sí? Salvo lo que se relata en Hechos de los Apóstoles, que es Lucas, que también era uno que andaba con él, ¿sí? Un discípulo de él. Es decir, que la fuente nos llega a nosotros por medio de él. No digo que Pablo invente, sino que simplemente él plantea las cosas desde su punto de vista con mucha vehemencia y es absolutamente correcto. Sí, sí, Para sí. mí después de Jesús es el apóstol Pablo. Él estaba preso y se gozaba por tener en su corazón a Jesús y es el ejemplo más espiritual, por así decirlo, ¿no? Porque Claro, era una persona de carne y hueso, pero era muy espiritual. Decía que nosotros somos ciudadanos del cielo, no somos de acá, y que para él morir era ganancia, pero que si él le daban a elegir, se quedaba para seguir evangelizando y hacer la voluntad de Dios acá en la tierra. claro. Bueno, Sin eh, embargo, sabemos que no era perfecto. No por algo que leamos, sino que sabemos que él, después de convertido, no era perfecto. ¿Por qué? Porque ninguno es perfecto. Entonces no podemos encontrar en el texto de Pablo, por ahí encontramos algún detalle. O decimos, esto Pablo lo hizo mal, ¿no? Enojarse con Pedro, sacar a Marcos. Pero es una suposición nuestra. La verdad que la Biblia no dice que hizo mal en esto o en lo otro. mm, Pero bueno, pasa eso con algunos personajes. Con otros personajes, como por ejemplo David, que sí es central, hay dos grandes, en el Antiguo Testamento, dos grandes líderes centrales, que es Moisés y David. Y estos dos, aunque se los nombra como amigos de Dios, que están siempre muy en sintonía con Dios, nos muestran los pecados. El texto nos muestra que aunque estaba en sintonía, pifiaron mal en un montón de cosas. Hola Dorita, hola Ramón, hola Andrea. Bienvenidos. Hola, Juanes. ¿Cómo andan? Bien. Todo bien, volvimos todos hoy. Sí, la semana pasada faltaron unos cuantos. Este, bueno, Queríamos dejar sola a Manu. Mamá, ¿cómo andás? Ay, no. Ay, claro. perdón, perdón. Nanu, que faltó la semana pasada, la dejaron casi sola, no, pero después tuvo. ¿Quién tuvo Ceci la semana pasada? Sí, Bueno, fue hace 2 martes que falté, tampoco falté. fue tu primer falta en toda la cursada, pero faltaste. Bueno, hola a todos, bendiciones, perdón, hoy no voy a hablar porque tengo gente en casa. La tarea la próxima, dice Andrea. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. El viejo truco de gente en casa. No, mentira. Tranqui, tranqui, no te hagas problema. Si podés atender, genial. Y si no, después sabes que subo la clase grabada, no hay ningún problema, Andrea. También es otra que tiene asistencia, no me acuerdo si perfecta, pero casi perfecta. Creo que alguna vez faltó, pero después estuvo siempre. Perfecto. Bueno. em, ¿Alguien más pudo preparar algo sobre los líderes del Antiguo Testamento? Yo Vámonos. elegí el rey Josías, el rey más joven de... Josías. Bueno, el rey Josías, 16º rey de Judá, su papá era Amón de Judá. ¿Qué hizo el rey Josías en el capítulo 34? Comenzó su reinado a los 8 años de edad y reinó 31 años en Jerusalén. El rey impuso autoridad. A través de la autoridad que poseía este rey, comenzó a llevar a cabo una reforma en toda la nación. En 2 Crónicas, versículo 3 al 7. El rey Josías fue pues un gran reformador, audaz y valiente. Tuvo valor de ocuparse de la purificación espiritual, eliminando las imágenes de Acera, la diosa cananea considerada como madre de los dioses, los ídolos y las estatuas de metal fundido. Y una vez que finalizó la tarea de erradicación de la idolatría en el reino de Judá,
lo continuó en las tribus de Israel que estaba al norte. En el capítulo 34, versículo 8, dice, podemos darnos cuenta que la palabra de Dios había estado perdida por algún tiempo. En el versículo 15 al 17, rasgar la ropa indicaba una emoción muy fuerte como la pena, el pesar. El rey quedó consternado cuando escuchó la palabra de Dios. Podemos ver que él regresó a la palabra de Dios, es lo que atrae una renovación y ninguna otra cosa lo puede hacer. En el capítulo 35, versículo 16 al 19, la Pascua era simbólica de la muerte de Cristo. La nación había recuperado el conocimiento de lo que tenía que haber, una redención por los pecados. Es que habían aprendido lo concerniente a la Pascua, porque habían descubierto la ley de Moisés. Cabe destacar que nunca había celebrado en Israel una Pascua como esta desde la época del profeta Samuel. Según Wikipedia, la doctrina del derecho divino y de los reyes reposa en la idea de que la autoridad de un rey para gobernar proviene de la voluntad de la deidad del pueblo que gobierna. ¿Cómo? Volví a decirlo. En la edad Espera, volvé para atrás. La doctrina del derecho divino de los reyes reposa en la idea de que la autoridad de un rey para gobernar proviene de la voluntad de la deidad del pueblo que gobierna. Claro. En la idea de que Dios le había otorgado poder terrenal al monarca, así como le había dado la autoridad espiritual y poder a la Iglesia Católica. Las decisiones de los gobernantes terminaban afectando nuestras ciudades y naciones y como consecuencia a nosotros que vivimos en ellas. Y eso es todo. Bien. Sí, Wikipedia es una buena fuente, sobre todo para sacar a veces, porque Wikipedia lo que tiene es que no tiene un autor, sino que es colectivo, entonces no es que se puede poner cualquier cosa, porque entre todos se corrige, así que va bien. Y abajo de todo, después que leemos eso que nunca leemos, abajo están todas las citas, para encontrar libros está genial, porque vos vas ahí, buscás saber de qué libro sacó, y a veces se encuentran libros buenísimos que inclusive están en internet gratis. Eh, bueno, sí, Josías es un líder positivo, entonces. Sí. Es, después de todo el desastre, después de Salomón, es el que le sigue a alguien que hizo las cosas bien. No, pero aparte era chiquito, o sea, empezó a reinar a los 8 años, porque su papá murió, Claro, entonces subió a reinar. claro. Y todo era consultado a él, digamos. Eso es lo que más me llamó de la atención de la edad que él tenía cuando fue el reinado. O sea, a los 8 años, yo pensaba que estaba haciendo a los 8 años, jugaba. No podía pensar como adulto. Claro, ¿no? Seguramente ahí hay dos cuestiones, dos puntos de vista para ver una misma realidad. Seguramente tendría tutores que lo ayudaban a gobernar, porque un chico de 8 años es medio imposible, dentro del plano de lo natural. Ahora, dentro Pero él del... dice que en la Biblia dice que él aprendía del padre, aprendió mucho, Claro. de No, las por eso. cosas que hacía el padre. Claro, por eso por el lado natural. Pero dentro de lo espiritual, es muy significativo que sea un niño. Es muy significativo. Sí. Entonces no puede pasar de largo el hecho que después de todo el desastre, el que viene a hacer las cosas bien es alguien que arranca a los 8 años. Fue Eh, muy parecido a Jesús en el templo a los 12 años cuando María y José lo perdieron, que él estaba predicando, o sea, estaba toda la gente alrededor. Eso también me claro, hizo acordar a... claro. Sí, 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 esos son detalles súper significativos. Sí, sí, está bien. Y bueno, hasta los 39 años, él reina Sí, cuando el reino ya estaba dividido, el reino de Israel, él reina al sur, es rey del sur, y después que termina de hacer todo al sur, empieza a hacer alianzas con el norte y a hacer la purificación con el reino del norte, con Israel. Es decir, que también vemos la visión que tiene de decir, bueno, de tener siempre un desafío como líder. Sí, bueno, esto es lo que tengo que hacer. Es, entre comillas, sencillo, es sacar el trigo de la paja, como quien dice, y establecer bien la voluntad de Dios. Una vez que termina en el círculo pequeño, Joás tenía 7 años también cuando comenzó a reinar, dice Andrea, acá suma. Joás,
No me Sí, acuerdo. Joás fue el rey Sí, más chico. sí, Después siguió Josías con 8. ahí estamos. Gracias, Ramón. Gracias, Andrea. Eh, Y el papá de Josías también, no, de chico también, y murió también muy joven como Josías. sí, igual 40 años no es tan joven, Josías. Para mí es joven. Sí, para nosotros sí, es más chico que yo, obvio, Sí, bueno. obvio, pero desde este punto de vista, Y más chico que yo, pero qué claro, cosa, un ¿no? nene, Fer. 39 años. A los Eh, 40 años yo me estaba casando recién. claro. Bueno, el tipo ya estaba terminando el reinado. Bueno, lo mismo pasa con Cristo, Claro, más allá que me lo había crucifican, recontra. yo siempre fue el hecho de que Cristo siempre fue más grande que yo, entre comillas, ¿no? Era una persona grande. Ya cuando cumplí 33, 34, 35, digo, ya me estoy pasando del modelo. Pero bueno, 40 años el pueblo de Israel estuvo dando vueltas. Como claro, que- tal cual. Yo 31, 39. Qué raro esos números. Bueno, capaz que son reales, ¿no? Eh, digo, son siempre reales, ¿no? Pero siempre que recordemos que en los textos sagrados del Antiguo Testamento, cada vez que hay un número hay que mirar a ver qué es lo que quiere decir. Y Ahí la reiniciaron. me extraña muchísimo el 8 en lugar de 7 y el 39 en lugar de 40. Ahí no sé, hay algo raro. Pero bueno, entre comillas, 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 ¿eh? Que es decir, lo más lógico sería poner que empezó a reinar a los 7 años, como Joás, porque 7 es perfecto, y reinó 40 años. ¿Por qué? Porque el 40 significa el pueblo. Que diga 8 y que diga 39 también es para investigar. Pero bueno, un detalle. Bien, Nanu, un líder positivo. Perfecto. Y podemos aprender de él este tipo de cosas. Por lo menos es lo que yo veo. Esto no sé si alguien quiere aportar algo más. Es esto, ¿no? Es decir, eh, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, más o menos lo que hizo Josías. En Jerusalén, en Judea, que era su reino, en Samaria, que es el reino del norte, y hasta el último de la tierra. ¿Alguien más pudo preparar algo? Yo preparé, profe. Vamos, ahorita. Bien ahí. Iba a preparar mismo, lo mismo que Nano, decí que lo cambié. Ah, mira, Siempre me gustó la historia de ese rey, pero claro. después dije, no, lo voy a cambiar. Lo cambié. Ezequías, Ah, Ezequiel, sí, otro libro. dice, el rey Ezequías, Segunda de Reyes 18 al 20 y Segunda de Crónica de 29 al 32 habla del rey Ezequías. Era rey de Judá que se levantó contra la idolatría y restauró el culto a Dios. Gobernó desde el 725 a.C. hasta el 697 a.C. Se enfrentó a la amenaza del imperio asirio. Ezequías se negó a rendirse y se volvió hacia Dios en busca de ayuda. Envió a funcionarios a hablar con el profeta Isaías, quien dijo que Dios los protegería y que los asirios no conquistarían Jerusalén. Y anoté algunas características positivas y algunas negativas, a mi ver. Bien. Segunda de Reyes 18, 3 al 4, características positivas. Segunda de Reyes 18, del 3 al 4, dice que tuvo devoción hacia Dios y que deseaba seguir sus mandamientos. También tuvo que ver con la reforma religiosa, que eliminó los altares de los ídolos paganos, restauró el culto a Dios en el Templo de Jerusalén y en Segunda de Reyes 18 del 5 al 6 dice que fue fiel a los pactos que Dios había establecido con su pueblo. Y como características negativas, en Segunda de Crónicas 32, 25 al 26, dice, se volvió orgulloso y autosuficiente después de la victoria con los asirios. Como que se ve que le afectó. Y en Segunda de Reyes 20, al 12 y al 19,
Ezequías no mostró gratitud a Dios por su curación, que él tuvo una grave enfermedad, ¿no? Y dice, y en su lugar se jactó de sus riquezas y poder ante los enviados del rey a Babilonia. Y como otra característica me pareciera negativa, es que él tuvo uno de su hijo, su sucesor en Segunda de Reyes 21, del 1 al 9, que menciona a su hijo Manasés, que se convirtió en un rey y que fue uno de los peores, el más malvado de todos. Bueno, y esto es una deducción personal, no describe la Biblia nada de eso, pero es como que tal vez como padre y o Ocasio, que como trabajó con su hijo, ahí puede que falle un poquito porque el hijo le salió terrible, pero bueno, no es culpa de él. Sí, no sé, no sabemos, pero sí que no sabemos porque cada uno tiene el libre albedrío de hacer desastres si quiere hacer, ¿no? Pero sí que hay algo ahí. El hecho que el hijo haga, que sea de los peores es un tema. No es menor. Claro, Este, digo por esto, porque no, digo, para trasladarlo a nuestra realidad, bueno, nosotros, nuestros hijos, nos hacemos cargo mientras están bajo nuestra tutela. Después son grandes y hacen lo que quieren y se equivocarán como nos equivocamos nosotros, ¿sí? Y en eso ya los padres no somos responsables porque, bueno, cada uno elige. Ahora, que el hecho que el hijo sea rey, es decir, iba a heredar por vía de sangre el trono y que no haya tenido por lo menos el temor o algo mínimo, bueno, nos da la pauta de que algo ahí, algo en comunicación o líder como de padre, falló. Ahora, capaz que lleguemos, tal vez no, al tema de que un líder es líder en su familia, ¿sí? Que sería claro. en lo chico. Siempre hay excepciones, no es que necesariamente si tu familia o tus hijos no se sujetan, necesariamente es un mal líder. Eso no es así, porque sabemos que en la vida espiritual no es 2 más 2 es 4, nunca es así. Sin embargo, bueno, hay ahí para nosotros testearnos, decir, bueno, ¿cómo estoy llevando a cabo mi liderazgo en mi familia, el liderazgo en mi familia, o mi lugar en la Claro, familia? como, Pasa que uno siempre dice que mientras viva bajo nuestro techo van a hacer lo que nosotros decimos, pero una vez que ya son mayores de edad no se los puede obligar a hacer lo que uno piensa, ¿no? Porque en la cabeza de cada uno de los chicos, lamentablemente Internet y esto que otro, hay un montón de ventanas que le muestran un montón de cosas y no los podemos tener adentro de un tupper, ¿no? Por así decirlo. No, es Eh, imposible, pero además no está dentro de la voluntad de por Dios. ejemplo, Sí, sí, al culto la llevo, mi hija tiene cumplió 17 ahora, pero sí. al discipulado no la puedo obligar. Ya me dijeron que no, por ejemplo, porque eso es discipularse, es ser, no sé, salir a evangelizar, es todo un trabajo que uno no, ya cuando son grandes ya no se las puede entender, no sé si me explico, ¿no? Porque lo Sí, básico sí, la buena costumbre, el gracia, por favor, pero después otras cosas claro, que no podemos meternos, lamentablemente. claro. No, eso estoy 100% de acuerdo, eso es así, además es bíblico, es las personas que Dios nos da a nuestro cuidado. Bueno, acá no todos somos padres, pero como padres, las personas que Dios nos dio a cargo. Bueno, hacemos nuestra tarea en la primera etapa, que es en la infancia, de educar, de guiar, de corregir, etcétera. Y después ya tenemos, una vez que son adultos, tenemos otra tarea que no tiene nada que ver con la primera tarea. Digamos, terminó la etapa esa, porque son personas como nosotros. Y nosotros elegimos por nuestra cuenta. Yo no elijo por mi madre o por mi padre. Yo elijo lo que a mí me parece mejor y elijo. Elegir a Cristo es una elección mía. Lo mismo en nuestros hijos. Porque así lo quiere Dios, ¿eh? No es porque hicimos mal la tarea, si no quieren. Pero yo a lo que me refiero es que hay una señal para nosotros que nos puede servir como una lucecita para que nos demos cuenta eh, qué tan ágiles somos en la tarea de liderar. ¿No? Como una especie de
introspección, no para señalar a otro, ni para martirizarnos si no nos sale. Pero es un campo chico de tarea, chico en cuanto a cantidad de tareas, donde nosotros podemos agilizar, ¿no? Y podemos decir, bueno, a esta persona que la tengo a cargo, sea nuestros hijos o no necesariamente nuestros hijos, pero que estén en un círculo chico, bueno, nos sirve para agilizar. Eh, en este caso, llama muchísimo la atención. Es un poco como pasaba con los hijos de Elí, o vemos algunos casos de hijos que tiene que ver con la mala actuación de los padres. En algunos casos. Por eso siempre generalizar está mal, ¿no? Acá, con respecto al tema a lo que mencionaba Dorita, dice en Segunda Reyes 18:5, dice así: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, dice así, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y después vemos que en realidad hizo desastres. Esa frase se puede deber a dos motivos. Uno, que es un hipérbole, que es decir, bueno, vamos a darle una buena frase que nos diga qué buen rey que era. Y la otra es que se va escribiendo de a poco. Cuando escribieron esa frase, todavía no se había mandado las macanas que se mandó después. Entonces, como que cierran una biografía y dicen, este fue el mejor. Y después se mandan las macanas y después relatan las macanas, que se relata, y eso queda ahí. Como decir, bueno, todos pensamos que era el mejor. Ese texto no es que es un error, sino que nos sirve para ver cómo el autor del libro se está equivocando, ¿no? Eh, Nos sirve a nosotros. Es decir, cuando decimos, este tipo es el mejor, lo voy a seguir en todo. Bueno, pará, que te puedes equivocar, ¿eh? Puede que parezca el mejor, pero no necesariamente es el mejor, porque siempre nosotros tenemos que mirar a Cristo. Y esa es una de las tareas del líder, es no dejar que nos miren a nosotros. Porque en donde fallemos, porque vamos a fallar, no hay otra, en donde fallemos caen todo lo que nos están mirando a nosotros. La tarea del líder es lograr que no nos miren a nosotros, sino que miren a Cristo. Aunque en una primera instancia nos miren, tenemos que, la tarea es desviar la mirada y que dependan directamente de Cristo, porque ahí no caen nunca. Puedo caer, puedo equivocarme, pero mi discípulo sigue firme, ¿sí? Eso es porque como líder hicimos una buena tarea. Bien, ¿alguien más logró preparar algo? Bienvenido, Gustavo, a la clase. Yo, Fer, Mil disculpa, es que aquí cambiaron la hora y todavía me estoy adaptando, voy saliendo de mi trabajo. Dale, ningún problema, ningún problema. Dale, Ramón, arranque con la clase, con el tema. mirá, y para que no digan que me copio, mirá, Aquí sí. no se alcanza a leer, a ver si se alcanza a leer. A ver. llega, a ver. Bueno, dice Ezequías y Josías. Ahí. Los dos. Así que, bueno, yo digo, alguien me elegí uno y bueno, me queda el otro. No puedo tener tanta suerte. Sí. Bueno. No, me gustó lo de, mira, te digo sinceramente, me gusta lo de Ezequías, que es un reformador, que es el que revolucionó todo. Pero me quedo con la historia de Josías. Yo voy a hablar sobre Josías. Bien, vamos. Dice, yo encontré todo esto. Dice, fue afortunado para Josías el que su padre muriera tan joven, puesto que así se salvó de las influencias contaminadoras y degradantes que le habían afectado al pasar de su juventud y su mayor edad. No tenía sino 8 años cuando entró a reinar, que se encuentra en Segunda de Reyes 22:1, y por esto había quedado aún casi enteramente bajo el cuidado de su madre, conforme a la costumbre judaica. Ella es mencionada con algunas particularidades por el autor de Reyes, como si fuera persona de importancia. Su nombre era Gedida, que significa amada, y era hija de Adaya de Boscat, una población de Judá no lejos de Laquis, en el límite de Filistía. Quizás podemos atribuir a su cuidado en educarle, a su celo piadoso, la inclinación decidida del carácter de Josías, que comenzó a mostrar en el año 8º de su reinado, cuando no tenía sino 16 años. Segunda de Crónicas 36:3.
Después dice, al principio la religión de Josías era estrictamente personal. Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Comenzó esto en medio de toda idolatría en su derredor, que era fomentada aún por los príncipes y gobernantes que realmente dirigían los negocios durante su minoría de edad, a buscar y procurar realizar la comunión con el verdadero Dios de Israel, el Dios de su padre David, cuyos salinos tal vez le eran conocidos, cuya fama de todos modos había descendido a su tiempo como a un adorador de Jehová, un monoteísta puro, un odiador de ídolos, que se encuentra en Salmos 115 del 4 al 8 y 135 del 15 al 18. Dice, en poner así su corazón puede ser que haya sido animado por ciertos números de consejeros espirituales que estaban presentes actualmente en Jerusalén, por Hilcias, el sumo sacerdote, por Safán, el escriba, por Hulda, la profetisa, esposa de Salum, el guardarropa, posiblemente por Sofonías, el profeta, descendiente de Ezequías, su propio primo. Y después dice que no es probable que haya recibido consejos de Jeremías, porque Jeremías en ese tiempo se encontraba en Anatot, en Benjamín. Después lo que me gusta de Josías, que dice que cuenta que él derrumbó todos los altares hasta lo que hizo Salomón, Sí, y terminó destruyendo la serpiente de bronce, que sería, sí. y los altares de Moloc, donde quemaban a los niños. Y después de eso, para finalizar, porque es bastante largo, dice, Josías es quizás el más irreprensible de los reyes de Judá. Él hizo lo que era recto delante de los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre y no se apartó ni a diestra ni a siniestra. Eso está en Segunda de Reyes 22:2 y en Segunda de Crónicas 24:2, que dice, no hubo rey antes que él que convirtiese a Jehová todo su corazón y toda su alma. Y este rey Josías es, como decía Nano, el que hizo celebrar las Pascuas, dando fiestas como nunca hubo, no había hace mucho tiempo, después que él encontró las cosas. Pero me gustan las cosas que hizo, pero también hizo algo mal, desobedeció, porque fue a la guerra cuando no tenía que ir. ¿Cómo fue eso? Y que le dijeron que no vaya, digamos que no tenía que ir a la guerra, y él fue vestido de otra forma y fue herido por una flecha. Y en esta historia cuenta que, para que yo te lo leo. El campo de la batalla de Palestina, Neco quería persuadirle a que se retirara, no teniendo como seguro a Josías, ninguna querella con él. Digamos, esto está expresado de esta forma, pero no cuenta. ¿Para qué? Dice, no tenemos detalle de la batalla, pero podemos deducir que los egipcios ganaron una victoria fácil. Echaron a las tropas de Josías del campo e inmediatamente siguieron su marcha. Josías, que en el curso de la batalla había sido herido con una flecha, fue llevado a Jerusalén en su segundo carro, donde murió de la herida en corto tiempo. Una profeta creo que le había hablado a él y él desobedeció. Y Dios habló a Sí. través de un faraón o de un egipcio, algo así leí yo. Claro, ahí vemos lo importante que es estar siempre en sintonía, aun cuando te sabes un buen rey, que sabes que hiciste, que estás haciendo las cosas bien, que obedeces a Dios, que temes a Dios. Y espera, Ramón, antes que te mutes, ¿qué enseñanza como líder, qué podemos aprender de él? Digamos, lo que a mí me llama la atención y me gusta, digamos, es que él teniendo 8 años, tal vez no podía tener, como dice en el libro de Timoteo, que no tenga en estima su edad, ¿no? Como líder, él podía gobernar, pero los demás, los príncipes y demás, y los sacerdotes no lo tenían en cuenta, por eso era guiada por la madre, pero después
dice que a los 12 años o 16 años, cuando él pudo elegir, él eligió seguir al Señor, al Dios de Israel. Y empezó a hacer que todos crean eso. Por eso salió y empezó a tirar abajo todas las estatuas, todos los lugares altos que dicen. Y tiró muchos altares que te enseña, digamos, él teniendo tan poca edad, como decía vos, hay que prestar atención a lo que dicen los números, porque él teniendo tan poca edad, él fue instruido tanto como por la madre, después por los sacerdotes y por Sofonías, enseñándole las cosas de Dios, que él quería aprender y quería hacer bien las cosas. Así que yo lo tomo que como líder, a veces siendo joven, si a vos te interesa hacer bien las cosas, vos buscás quién te enseña y te acercás a personas que te puedan enseñar, para que nosotros como líder, seamos jóvenes, seamos viejos y hay personas chicas, vos le podés enseñar, porque lo van a ir tomando. Así, a veces hacemos discriminación porque no tienen cierta edad o porque no entran en el rango que nosotros le ponemos. Pero acá yo lo tomo porque él, teniendo la edad que tenía, él buscaba enseñanzas y la fue tomando. Así que nosotros podemos poner eso en práctica, de tener alumnos tan chiquitos, porque el día de mañana no sabes qué rumbo van a tomar. Eso lo deciden ellos y el Señor, en los propósitos que tienen ellos. Y después también, como contracara, es cuando Dios te habla, te guste o no te guste, a veces a nosotros no nos gusta lo que Dios nos dice, pero digamos, tenés que tomarlo. Y él desobedeció y le pasó lo que le pasó, que fue de morir por una flecha que él no tenía que estar ahí. Claro. Él no tenía que ir ahí. Entonces la desobediencia sí siempre trae su carga. Como bueno, te puedo decir de tener la edad, ser jovencito y ser adolescente y empezar a buscar, pero de joven fue instruido porque a él le gustaba eso. Y de cuando tuvo la edad para reinar empezó a hacer las cosas, ya empezó a hacerlas, no es que se quedó con solo la habladuría, empezó a hacerlo él, empezó a bajar todos los lugares altos, no quedó nada, que convirtió todo Jerusalén, Claro. todo Judá. Entonces está bueno porque no solo en Judá hizo las cosas, sino también afuera empezó a derrumbar todo, a tirar todos los altares. Hasta que dice que tiró hasta los que hizo, eh, se me fue el nombre, Salomón. Sí, Sí. por eso tiró los de Baal, los de Acera, que estaban en Cedrón, después los de estos, que en esos tiempos se le decían chamerín a los sacerdotes, que hacían los trabajos estos, no se le decían sacerdotes, en algunos lados se le dice, pero en otros lados se le decía eh, chemarín, Marín. a los, sí, chemarín. Y esos eran los sacerdotes, digamos, tanto de Baal como de Acera y del otro de Moloch. Y él se encargó de tirar todo. Y sus cenizas, dice que él cuando quemó todo, las cenizas las tiraba en un río que no me acuerdo en cuál era. Bien, sí, los lugares altos en realidad comienzan como algo bueno, porque el lugar alto, eso lo vemos en la época de los jueces o antes inclusive en el Génesis, vemos cuando Dios se presenta hay un tipo de milagro, dice que el patriarca o el personaje que esté hablando, ahí construyó un altar para el Señor, ¿no? Y siempre se menciona eso, esos altares iban quedando. Eran altares que se habían hecho para el Señor y después queda el altar. Entonces la gente es en la actualidad, ¿no? Bueno, hay un altar, entonces bueno, pasa uno y deja una vela, pasa otro y deja algo a cera, algo a Moloch, algo. Entonces se va prostituyendo naturalmente el lugar que en un inicio había sido hecho para el Señor. El tema es que se dan cuenta los sacerdotes esta situación, o los reyes en este caso, entonces lo que buscan es centrar todo en el templo, porque en el templo hay personas conocedoras que no se van a desviar, no va a haber un Dios, una imagen dentro del templo. Entonces lo que buscan, digamos, lo que buscaban hacer era que esos lugares altos desaparezcan. Pero el tema es que era un precio político altísimo derribar un lugar alto. Como rey, no te iban a respetar porque eran lugares muy queridos por el pueblo, por todo el pueblo, ¿no? Entonces, ir a derribar un lugar alto no solo es una provocación a los demonios en el plano espiritual, sino dentro del plano político, de lo que él tiene que reinar, bueno, se pueden levantar en contra tuyo. Entonces, un poco se la jugaba bastante en hacer este acto, porque inclusive, si no me equivoco,
No, era otro personaje. Eh, que se me voló ahora. Pero bueno, el mismo pueblo se levanta en contra, ¿no? Es un tema, ahora voy a buscar cuál era, porque había uno que sí que se había armado una especie se le había buscado por derribar los lugares altos. Eso por un lado. Y sí, Ramón. Sí, y bueno, de él, eso es lo que yo veía, digamos, cuando vas leyendo, que como vos decís, él se la jugó y se podía haber llevado todo el pueblo, todo en contra de él, pero así todo, digamos, cuando tuvo la mayoría de edad, que sería los 16 años, empezó a hacer todo, a derribar y convirtió todo Judá y todo Jerusalén. Eso es lo que, digamos, te deja de bueno lo que hizo este. Ezequías empezó dándole lugar a los sacerdotes y cada uno poniéndolo en su lugar, reivindicando, algo así, Sí, cada uno en su lugar y llevando las cosas al templo, digamos, al santuario. Y después Josías termina con toda la idolatría, termina sacando todo, claro, poniéndose en juego su reino, pero digamos termina sacando todo. claro. Sí, y después, déjame agregarte algo a la aplicación práctica que vos mencionaste. Esto es decir, bueno, no importa que seas un niño, si el Señor te llama, lo tenés que hacer. Eh, Como para ampliarlo un poquito a este concepto, está bien el concepto, pero si vos tenés que predicar a un montón, suponete tenés que predicar en un templo de todas las edades, el punto significativo no es solamente los niños, sino que el punto significativo es, aunque para la sociedad seas inservible, que es un niño en Israel, para todo el resto, puede ser por tu edad, por tu condición étnica, por lo que sea. Aunque para todo el mundo seas inservible, si Dios te llama, o sea, puedes tener 90 años, que bueno, sos un desechado, 80 años, bueno, ya está, se terminó tu vida. No, 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 si el Señor te llama, no se terminó. No importa qué edad. Puede ser que seas, no sé, alguien recontra pobre en un lugar hiper de lujo, y bueno, ¿y qué sos? ¿Sos insignificante? No, no, si el Señor te llamó, no sos insignificante. Te digo como para ampliar el espectro el centro es, sos un inservible, tenés 8 años. Bueno, sí, eso yo lo vi, digamos, pero digamos, Sí, yo acá para no salir del contexto de esto, pero digamos, si vos tenés que expresarlo eso a la mayoría en una iglesia, claro, la lógica es cuando nadie te tiene en cuenta, el Señor sí. Y no importa que tengas exactamente. 35 años en la iglesia, sino que tengas 3 meses, 3 días, y si el Tal Señor te cual, llama, te llama. te llaman. Eso, digamos, exactamente, pero yo para no salirme del tema del contexto del libro, que es a un niño, Está bien, entonces está bien. lo Está manipulás así. perfecto. Charlie lo hubiera dicho así. Nos hubiera predicado, nos hubiera ya hecho el llamado y todo. Bien, bien. Perfecto. ¿Alguien más pudo preparar algo y puede hablar? Perfecto. Bueno, seguimos con el modelo número uno, que es Cristo. ¿Sí? Acá, esperen que había. Puso Andrea, Hebreos 12 1 y 2. No sé de qué estaríamos hablando, pero ahí está Andrea participando en silencio. Hebreos 12 1 y 2. Dice así, por tanto nosotros también, teniendo alrededor tan grande número de números de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos sucede y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto a los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el coso puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando al propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es uno de los pasajes que más me gusta, pero no lo leí en su momento y no sé en qué contexto es que lo quisiste decir, Andrea, perdón. Em, bueno, dice así, Jesús, como líder, acá contesta Andrea, a ver en qué contexto. Bien, sí, gracias. Gracias, sí. Esto de que lograr que nuestras ovejas miren a Jesús y no a nosotros mismos. Bien, gracias, André. Puesto los ojos en Jesús. Genial, gracias. Ahora sí se entiende. Em, Se destacó por el modo de interpretar la sujeción porque era la manera en que podía darle a conocer, ¿sí?
en Jesús vemos el modelo de sujeción, porque Jesús dice que él no hace nada por él mismo, ¿no? Todo lo que ve hacer al Padre, él lo hace, ¿no? Y no hace nada de su propia voluntad. En esto choca o nos cuesta mucho con respecto a la doble naturaleza de Cristo o a la Trinidad, ¿no? Estos pasajes de sujeción de Cristo, pero tiene que ver con un misterio que no lo vamos a poder terminar de entender, ¿no? Porque cuando Jesús dice, yo me sujeto en todo al Padre, tenemos que entender que es Cristo o Jesús despojado de sus atributos divinos. ¿Sí? Ahora, despojado de sus atributos divinos no quiere decir que él en ese momento no sea Dios y que en ese momento no sea uno con el Padre. Sin embargo, en esta tarea que hace Cristo, al despojarse de sus atributos divinos, bueno, lo hace todo por sujeción. ¿Sí? Hay una pregunta que yo me acuerdo que le hice apenas recién convertido a un pastor en un retiro, habíamos hecho un retiro de líderes, no sé, ni sé por qué estaba en un retiro de líderes, yo porque no era líder, pero me acuerdo que le pregunté, Jesús, todo lo que hacía, lo hacía por memoria, es decir, él se acordaba perfectamente que estaba en el cielo con el Padre y decidió bajar a la tierra, o lo hacía por fe, es decir, él creía que él era uno con el Padre y vino a la tierra. ¿Por qué? Porque no, pensaba yo, no es lo mismo hacer algo por memoria, ¿no? Es como si yo recuerdo perfectamente que soy uno con el Padre, no lo estoy haciendo por fe, lo estoy haciendo porque sé, porque conozco, no es lo mismo fe que saber. La respuesta que me dieron, ahí se pusieron a discutir unos pastores que habían y no se pusieron mucho de acuerdo y no entendí cuál era la respuesta. Y en la actualidad, creo yo que entra dentro del paquete misterio. ¿Qué sé yo? No lo dice la Biblia, por lo tanto es un misterio. Podemos suponer o interpretar, ¿no? Pero si sabemos que el camino por fe, bueno, yo tiendo más a pensar que todo lo hacía por fe y no porque él recordaba, aunque es imposible pensar que se haya olvidado de algo. Es un enredo. Pero ¿a qué vengo con esto? Porque esto en la sujeción, en hacer todo por sujeción, es decir, Dios me dice que lo haga y lo hago, bueno, hay un misterio, pero ese misterio nos sirve a nosotros para saber cómo manejarnos a nosotros. ¿No? Cómo manejarnos nosotros, que es lo que decíamos recién de Ezequías, que perdón, de Josías, que hizo todo bien, pero en una se olvidó y fue a la guerra y lo terminaron matando. Me olvidé es no sujetarse. Es decir, el Señor no te dijo que lo hagas, ¿por qué lo vas a hacer? ¿No? Por más que hagamos todo bien, la sujeción es todos los días. Por una parte decía Jesús, el que me envió conmigo está, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿No? Y por otra decía, porque yo de Dios he salido y he venido. En un sentido parecían estar siempre juntos y en otro no, ¿no? Pero los evangelios nos enseñan que había una total armonía, de modo que el Padre estaba siempre en el Hijo. ¿Sí? Siempre por medio del Espíritu Santo. Lo que nos enseña a Cristo es cómo caminar en Dios siendo uno por medio del Espíritu Santo y no por medio de ningún otro elemento. En un sentido hubo separación en la encarnación y en otro permaneció en inquebrantable y perfecta comunión. Misterio, ¿no? Por un lado hay separación, ¿no? Porque se encarna. Dios es omnipresente, por lo tanto no puede estar en un solo lugar, sin embargo en la encarnación sí, pero no deja de ser omnipresente. Misterio. El sentido de la oración. Los patriarcas oraron, los profetas y los reyes, pero ninguno lo hizo como Cristo, dándole un sentido de igualdad. La oración ocupaba un lugar prominente en su vida porque era una necesidad y con frecuencia destinaba noches enteras a conversar con su padre, ahí se cita, ¿no? Hablaba de los temas con los 12, contrastando con los fariseos la ostentación o con los paganos las vanas repeticiones, ¿no? Cuando enseña el Padre Nuestro, dice, no hagas como los fariseos, que les encanta estar en medio de la plaza, ¿no? Y alargar su filitelia, ¿no? Es decir, voy a orar, porque el tema que los fariseos se hacían anunciar cuando iban
a orar, ¿no? En una pompa tremenda. O con los paganos que hacían lo que hoy se llama mantras, creo, ¿no? Mantras, esto que está, repite, se repite, se repite. Fer, y Sí, cuando iban a dar limosna también hacían lo mismo. Dicen que tenían una trompetita en el costado y tocaban la trompetita para que los otros sepan que iban a dar limosna y se les juntaban los pobres. tal cual, tal cual. Entonces ahí es donde dice, bueno, que hay que hacer todo por hacerlo, no por mostrar, ni tampoco las vanas repeticiones, ¿sí? Esto es muy paradójico, porque las vanas repeticiones tiene que ver con el repetir eh, un mantra, ¿no? No quiero decir nada que traiga controversia, pero son repeticiones muy cortas de palabras a veces sin sentido que se repiten, se repiten, se repiten, se repiten, se repiten, hasta que la persona entra en una especie de trance, ¿sí? Esas son las repeticiones que Jesús está diciendo que no hay que hacer en las oraciones. Lo curioso es que la Iglesia Católica tomó ese modelo y lo hizo una repetición. Entonces, sí, pero te estoy diciendo que no repitas. Ustedes no hagan repeticiones, sino que digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ah, joya, vamos a repetir esto. Bueno, pero te estoy diciendo que no repitas, ¿sí? Es un modelo, por eso nosotros decimos, es un modelo, no es algo para repetir. Sin embargo, porque si hablamos de los católicos, vamos a hablar de los evangélicos. Los evangélicos muchas veces repetimos en las canciones, que a veces, bueno, cantamos, pero a veces nos quedamos con una especie de loop, es mántrico, es te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. ¿Por qué repetimos, 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 repetimos? No, porque en decir mucho te adoramos, entramos en una especie el Espíritu Santo nos toma. Bueno, eso es mántrico, eso es mantra. Es decir, yo voy a repetir muchas veces la misma frase, muy corta, hasta entrar en una especie de trance. Eso no es bíblico, ¿sí? Seguimos. Bueno, en el tema de las repeticiones, en el llamado del Sermón de la Montaña les enseñó un modelo de oración que reflejaba la alabanza, simplicidad, necesidad y brevedad. ¿Sí? Es decir, un modelo. Decir, bueno, primero adorar al Señor. Fíjense que el pan nuestro de cada día, danos hoy, no es solo el pan nuestro, sino que es un modelo para decir, bueno, hay un momento de petición dentro de una oración. ¿Sí? No es que pero lo central, porque es lo primero que se menciona, es la alabanza a Cristo. Entonces, bueno, cuando nosotros oramos, tenemos que recordar que tenemos que alabar a Cristo, perdonar a los que nos han ofendido, ¿no? Recibir el perdón, etcétera, ¿no? Hay varios elementos que se pueden hacer, que se pueden tomar para la oración. Les enseñó la calidad de oración de los que perseveran creyendo que Dios le contestaría. Les dijo, de cierto les digo, que esto no sé si se los comenté, pero es un detallecito. Cuando la palabra dice, de cierto, estas cuatro palabras, perdón, de cierto les digo, toda esa frase es una sola palabra en griego. ¿Sí? Una sola palabra que es amén. Amén, ¿no? Nosotros lo usamos en el final para reafirmar lo que dijimos, pero se utilizaba en el idioma reafirmar antes de hablar y Cristo lo usaba mucho. Es decir, lo que voy a decir es súper firme. Entonces, como no hay una traducción simple del término amén, se puso la forma esta, de cierto les digo. Que es decir, les aseguro que amén, y después dice lo que va a decir. Que todo cuanto pidieras a mi Padre en mi nombre, Él los dará. ¿Sí? Por Lucas 11, que ya hemos citado, comprendemos que su vida personal de oración creó en los 12 un ansia de aprender también a ellos a orar. El texto dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó vino uno de sus discípulos y le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sí? Es decir,
dentro de las enseñanzas que ellos anhelaban en la oración. ¿Por qué anhelaban? Digamos, lo que plantea acá el autor, que me parece muy coherente, es cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, es porque veían al maestro orar, ¿no? Sabían que oraba, veían que oraba, se iba al monte y decía, ¿qué está haciendo? Está orando. Entonces, esto de liderazgo, de ver al líder comprometido con lo que está hablando, es también hiper importante. Si mi líder nunca ora, como he escuchado em, algunos líderes decir que nunca oran, y bueno, no está siguiendo la enseñanza de Jesús, que él como líder oraba y mostraba, digamos, generaba el ansia de la oración. A veces es más importante como líder mostrar pasión, mejor dicho, apasionarnos por lo que hacemos. Eso transmite mucho más que el decir, ¿no? Sí, hay que hacer esto, esto, lo otro. Si nosotros, es lo que nos pasa a nosotros nos da ganas de invitar a personas, imitar a personas, a líderes, que si este hombre nunca se enoja por nada, pero ¿cómo hace? ¿No? O, yo siempre cargaba a un amigo de la iglesia, que también era líder, que él convocaba y venían, no sé, yo convocaba una clase y venían 10 personas. Él convocaba una clase y venían 100. Y yo siempre le decía, pero vos haces trampa, vos orás antes de llamárselo, así en chiste, ¿no? Porque era una persona de mucha oración. Lo veías todo el tiempo orando, veías que se tomaba su tiempo y te das cuenta en la cara. Cuando una persona está en presencia del Señor, te das cuenta en la cara que estuvo orando. Y simplemente por la oración veías que las cosas le salían bien, cosas que parecía que no tenían mucho que ver. Entonces, esto de Jesús, de que los discípulos le pregunten, que les enseñe a orar, bueno, tiene mucho que ver con ver al maestro orar. Así introdujo el ingrediente de la perseverancia en la oración, mostrando que el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá, que posteriormente completó con la parábola de la viuda que clamaba el juez injusto hasta recibir la respuesta, ¿no? Ponen que la insistencia en sí mismo es una virtud que, aunque el juez fuera malo, bueno, por la insistencia se lo va a terminar dando. Imagínense con un juez bueno como es Dios, ¿no? Como que es un ingrediente extra la insistencia o la perseverancia en la oración. Después tenemos las características de sus obras. Todo lo que Jesucristo hacía tenía un marco humano. Tanto los 12 como las demás personas lo veían entre ellos como una visita a los humanos. Era popular, accesible y amado. Cada persona era motivo de su atención y se sentía cerca de él. El milagro del amor y el interés personal. Esto también va una medio patadita a los líderes que se alejan de sus ovejas, ¿no? Que ponen una distancia, como que se sienten superior. Y nada, y la verdad que lo que vemos en Cristo es que se amontonaban. Yo entiendo la practicidad de un pastor de una mega iglesia termine la predicación y se vaya por atrás, por otro lado, para poder llegar a su casa, porque si sale por adelante no se va más. Lo entiendo. De hecho, si yo tuviera una mega iglesia, es muy probable que haría lo mismo. Eso no quiere decir que esté bien, porque nuestro ejemplo tiene que ser Cristo, que no podía caminar por la gente. ¿Sí? Es decir, él se mezclaba y si toca salir un rato después, y bueno, toca salir un rato después, la gente quiere comunicarse, porque si no lo que termina pasando es que no va a ser asertiva nuestra intención de que miren a Cristo, porque si nosotros hacemos un show, nos van a ver a nosotros. Y no es el objetivo. En cambio, si a nosotros nos ven como uno más del montón, bueno, sí, van a mirar a Cristo. Es un paso positivo para que no nos idolatre. ¿Sí? Se interesaba Jesús hondamente por las necesidades de todos y gran parte de su obra estaban relacionadas con los pobres y desvalidos de la sociedad. Sanaba enfermos, consolaba a viudas, daba de comer a miles y liberaba a los demonios, a los atormentados del diablo.
aunque los milagros eran esencialmente el modo de mostrar sus credenciales de Mesías, los hacía también para cambiar el estilo de vida de la gente. ¿Sí? Es decir, sí, el milagro lo hace para que veamos las señales que Él es el Mesías. Eso es un factor, pero otro factor es la misericordia, que un ciego vea, que un paralítico camine, ¿no? La empatía que sentía por el necesitado. No es, bueno, si hago esto voy a tener más suscriptores, ¿no? Si hago esto, más me van a seguir. No, no era esa la intención era, bueno, si yo sano a este hombre, bueno, a mí me van a querer matar, porque es sábado, pero lo voy a sanar igual, ¿sí? No buscaba rédito personal Cristo, sino que tenía compasión por las personas. Parece básico, pero a veces nos olvidamos. Quería que las personas no lo siguieran por un interés proselitista, sino para que comprendieran la responsabilidad personal delante de Dios. Ante el rechazo de los religiosos, les preguntó: muchas obras buenas les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Con la ironía que solía eh, caracterizar a Jesús, ¿no? Los van a apedrear y dice: disculpen, muchachos, hice muchas obras buenas. ¿Por cuál de estas es que me van a apedrear? Tenía un muy buen sentido del humor, Jesús. Hay, poco escrito al respecto, pero en este tipo de ironías vemos que era gracioso. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a mis obras, para que conozcáis y creáis al Padre que está en mí y yo en mi Padre. Es decir, las un error es convertirnos en una especie de sociedad de fomento y hacer obras, no sé, hacer un merendero, ¿no? Y ser una ONG dentro del lugar donde estamos, que no está mal, ¿eh? Ojo, me parece que está bien. Sin embargo, eso no tiene que ser lo importante, sino que lo importante tiene que ser la compasión. Si yo pongo un comedor comunitario, lo que tiene que movilizar a poner el comedor comunitario es salvar a los chicos con hambre. Y decir, bueno, estos chicos, digo, el comedor de niños, ¿no? Por poner un caso, estos niños no deberían estar pasando hambre. Y esa misericordia y empatía que sentimos por el dolor ajeno, en eso reflejamos el carácter de Cristo. ¿Sí? Es decir, que el carácter de Cristo se refleja en eso, no en la institución que como institución cumple una función dentro de la sociedad, ¿no? Eso es esa parte y no debería mover la aguja. Por eso dice que nuestro Señor ve nuestros corazones, ¿no? Porque depende cómo uno, si realmente lo sentimos de corazón, esa palabra llega a la otra persona. No es el cemento, las paredes, ni el techo. A eso se refiere cuando habla también de la iglesia, que somos nosotros lo que impartimos, ¿no? Y eso es lo que entiendo. Por eso se hace a veces mucha énfasis de orar, de hacer ayuno, de tener esa comunión para que realmente Dios escuche nuestro corazón y nos use como herramientas para poder llegar a los demás. Es Y como yo lo interpreto, tal cual, ¿no? tal cual. Y si el ayuno y la oración me llevan a un egoísmo, es que lo estoy haciendo mal, a un egoísmo en el sentido de, qué bien que estoy con Dios, ya está, y es que hay algo que está mal. Si no me compromete, no me moviliza a alcanzar al otro, al más necesitado, que era lo que hacía Cristo, ¿no? Al paralítico, al ciego. Si no me moviliza eso, y es que hay algo que no me está movilizando bien, ¿no? Si lo único que Como resalta es habías, mi ego. como habías comentado, creo que fue un pastor que decías, ¿no? En otra clase que más vale que suban a dar la palabra siendo humildes y la gente lo termine escuchando, aplaudiendo, que sea al revés, que después es como que el Señor no apoya a las personas así, te quedas sin palabras, te pones colorado, te cuesta, entonces tiene que ser al revés la cosa, ¿no? Tal cual. Bueno, después el estilo de enseñanza, en un punto 3, menciona que el autor, podríamos decir que la enseñanza del Señor Jesús estaba íntimamente relacionada con sus obras. Muchas veces utilizaba los milagros para impartir un concepto fresco de su misión, ¿sí? Ese es,
otro motivo por el cual hacía los milagros, es decir, las obras, para enseñar. ¿Sí? Para enseñar algo, hacía algo práctico. El tipo de enseñanza de Jesús era ese. Enseñó que sus labores, sí, Y a eso es referible y aceptable y lo podés digamos, se puede poner en concepto lo que él dejó establecido que decía misericordia quiere y no sacrificio. tal cual, tal cual. Sí, sí, perfecto, porque cuando habla del sacrificio no es el esfuerzo, ¿no? El sacrificio es el sacrificio de animales. Entiendan la palabra, está citando el Antiguo Testamento, misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, bueno, conmovete por el... A mí qué me importa que vengas y que hagas, que mates un becerro, ¿no? ¿Para qué quiere un becerro, Dios? Bueno, esa adoración que se hacía era para acercarse a Dios. Y el resultado de acercarse a Dios tiene que ser acercarse a su creación y ser un instrumento de Dios en la tierra. Si la adoración no nos sirve para eso, ¿y para qué quiere Dios que le cantemos? O sea, haciendo la misma analogía. Para nada, ¿no? ¿Para qué? Bueno, ese acercarse a Dios nos tiene que movilizar a nosotros. Dios no necesita su adoración, nosotros necesitamos la adoración. No que nos adoren, ¿eh? Nosotros necesitamos adorar a Dios, porque en ese acercarnos a Dios nos modifica y nos sensibiliza a la obra que Él quiere que hagamos, al trabajo que quiere que hagamos, al ejemplo que quiere o cómo quiere que nos comportemos, ¿sí? Por eso, sí, sí, misericordia quiero y no sacrificio, es decir, bueno, eh, los tiene que movilizar la adoración. Pasa que para nosotros matar un animal nos parece re lejano a la adoración, ¿cómo es? Pero esa era la forma de acercarse a Dios y así lo entendían, por lo tanto era un momento espiritual para aquellos que lo consideraban espiritual, ¿sí? Pero trayéndolo a esta época es eso, decir, bueno, yo adoro al Señor cantando. Perfecto, lo puedes hacer cantando. Eso te tiene que movilizar, modificar algo en vos, encontrar tus puntos débiles, la conexión con Dios. No digo que nosotros vayamos a pedirle a Dios que nos modifique en la adoración, eso no es adorar. Pero en la adoración nos acercamos al Señor y el Señor nos modifica, necesariamente. Y eso se tiene que ver en obras. Claro, nos ministra, Nos ministra, como si fuera, exactamente. es como si fuera un canal, ¿no? Yo sirvo en la iglesia y es algo que me llena, como que es algo de otra manera, como que te Tal sentís cual. ministrado, está con vos, es lindo. Dice, enseñó que sus labores eran el cumplimiento de la voluntad de Dios que con claridad habían escrito los profetas del Antiguo Testamento, bien citado acá Ramón. Se esforzó por demostrar que no enfatizaba la creación de una filosofía combativa, sino que encarnaba la proclamación de las buenas nuevas centradas en la llegada del reino de Dios. Empatía y conocimiento de autoridad. Esto es una especie de síntesis. Tenía capacidad para hacer comprender lo que enseñaba. Enseñaba buscando la unidad de los suyos. Entendía lo que el rebaño necesitaba. Y su presencia era un festejo. Después tenemos el ejemplo con su modo de ser. Hablar del ejemplo del Señor es considerar en pocas palabras todo su ministerio. Todo cuanto hizo era ejemplar, por un lado para agradar al Padre y por otro para mostrarnos el camino a seguir. Cuando Pablo dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ahí en Filipenses, no se estaba enseñando nada fácil, sino el modelo de humildad que había agradado a Dios, ¿no? Porque cuando dice, haya pues en vosotros este sentir, dice el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo máximo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sentir que exige el Señor de nosotros es no estimar el lugar de líder como algo a que aferrarnos, ¿no? Es decir, bueno, el lugar que tenemos como líder no es para que nos sirvan a nosotros, sino que nosotros estamos sirviendo a los demás en el principal objetivo, que miren a Cristo.
Bueno, un constante interés por lo demás, el servicio como esencia del estilo de vida, esto es una síntesis, estar con la gente para ver sus necesidades, compasión sin fronteras para todos, ¿no? Esta es una especie de síntesis, ¿no? Bueno, no subirnos a la plataforma y estar desde arriba como si fuera que somos Dios, sino estar con la gente, ser lo más natural posible, tratar de no tener una máscara, ¿no? Que muestre a los demás. Es esto, es mostrarnos nosotros como líderes. Es el riesgo, ¿no? Mostrarnos a nosotros perfectos para que los demás vean a qué perfección hay que llegar, ¿no? Porque el problema ese es que nos miren a nosotros y no miren a Cristo. Es absolutamente inservible, más allá de la carga que es para una persona estar disimulando que, bueno, hacemos lo que somos personas con miles de errores, hacemos lo que podemos, tenemos buenas intenciones, nos comunicamos con el Señor y ya está. Y mucho más de eso no hay. Este, Es estamos. más fácil ser, perdón, profe, Sí, sí, sí. que estoy de acuerdo que totalmente con vos, que la carga que es tener que mantener una postura por el título, por el cargo que tenés. Y yo digo, en mi caso, yo digo siempre, por ahí me ha caracterizado por ser como soy, así transparente, o por ahí me sabían decir, ¿qué te pasó ahorita? No, vengo de la oficina, me acaban de retar, cosas así, se me reían, me decían, sos fatal. No, no, le digo, ¿por qué voy a ocultar? Le digo, si a mí Claro. me llaman a la oficina, seguidito, decía yo, y por ahí me da cuenta que a la gente como que en lugar de valorar el hecho de que vos tratás de ser transparente y eso, como que te menosprecian, como lo ven al revés, ¿no? Como que pareciera que le gusta muchas veces a la gente que vos te muestres así intachable y como que te da más autoridad, y Sí, en realidad para mí siempre es todo lo contrario. sí, Me parece que tenés que estar entre la gente, te tienen que conocer, aún saben de tus debilidades, saben de tus desaciertos, de tus aciertos, y cuando vos subís y ministrás, que vean a Cristo. O sea, entonces la gente que también me ha tocado ver que decís, qué impresionante esto o aquello. La cosa es que vean a Cristo. O sea, porque vos no tenés nada para dar, lo que das es de Cristo, es Él. Pero lo que yo veo hoy en el liderazgo, de todo lo que estás hablando, es exactamente que pareciera que se trabaja continuamente y que la gente, el pueblo o la gente tiene una gran dependencia hacia los líderes, que lo oren, que lo ministren, que esto, que lo otro, que sanidad interior de acá, y entonces hablaba esta semana con alguien, es que el papel de los líderes, sin saber esta clase, le decía, es no acercarnos a nosotros, es acercarlos a Cristo, que la gente se encuentre con Cristo, viva con Cristo, piense en todo, y bueno, pensaba en todas estas palabras, ¿no? Que pienso que la iglesia, el papel principal de la iglesia tiene que empezar a hacer que la gente vaya a Cristo, que salga del centro nosotros, los humanos, que salgamos del centro y lo volvamos a meter al Señor, Él sea el centro de todas las cosas, porque el liderazgo hoy está muy movilizado por tanto egocentrismo, hay mucha exposición en el liderazgo y bueno, y mucho fanatismo a veces de la gente. ¿Viste? Yo digo que hoy en día estamos viviendo la iglesia más religiosa de todos los tiempos. Tengo unos conceptos medio Charlie yo a veces en algunas cosas. Este, Aunque no esté, en viste, él algunas está cosas, presente, sí. aunque no esté así. Porque, viste, pienso eso yo, que es un liderazgo que la tiene difícil a veces, porque hay tanta exposición, tanto que la gente va a las personas en lugar de ir al Señor, ¿viste? Antes era diferente. O sea, había otras cosas, pero era como que te metían a Dios y era Dios, era Dios y era Dios. Y hoy dependés mucho más del pastor, dependés mucho más del líder, dependés mucho más de este, dependés mucho más del otro, como lo que hemos estudiado también, ese humanismo que se metió tanto, entonces te crea una dependencia más del hombre que del Señor. Y bueno, se nota mucho todo esto que estamos hablando. Perdón, profe, que te interrumpo. No, no, está perfecto que interrumpas. Sí, el primer punto es esa carga que nos autoinfligimos nosotros y sentimos la presión de las personas de, ¿qué es esto? Es una semipresión en la medida que cuanto más vamos avanzando en el liderazgo, más sentimos esa presión de no mostrarnos humanos.
es un error. O sea, hay que trabajar ese tema en nosotros. Lo tenemos que trabajar. Decir, bueno, yo me tengo que mostrar tal cual como soy, tratando de no disimular nada. Obvio que hay cuestiones que por ahí no son todos los ámbitos para andar diciendo todo, ¿no? Pero sí mostrarnos absolutamente humanos, eso es por un lado, es un esfuerzo que hay que hacer. Y por otro lado, el tema de que sigan a Cristo es también un trabajo importante dentro del liderazgo, porque una persona que viene toda rota, lo que hacemos nosotros es por compasión, porque la queremos, porque nos causa pena, etcétera. Bueno, acercarnos y ayudarnos en todo lo que podemos. Es decir, que en una primera instancia somos nosotros a los que nos ven. Pero la tarea de corrernos y que lo vean a Cristo es una tarea que tenemos que ir haciendo muy de a poco, porque yo no puedo de un momento para el otro decirle, necesito que ores por mí. No, ora vos, porque tu relación tiene que ser con Cristo. No, a nadie creo que haría Claro, una cosa así. lo que ¿Cómo? hacemos en un principio es consolidar a la persona, que se Claro, sienta sostenido, la consolidamos, y bueno, lo que nos enseñan en el ABC, bueno, en la iglesia mía, por ejemplo, nivel 1, nivel 2, es llevar a la persona, instruirla, que se congregue, que se disipule, y bueno, después que, como los chicos, los bebés cuando son chiquitos, ¿no? Que necesitan todo eso, los primeros cuidados. La idea es que caminen solos y que, bueno, y que sigan haciendo la voluntad de Dios, que es lo que estamos haciendo nosotros, tal cual. ¿no? Tal cual. Unos tardarán un poco más, otros un poco menos, pero Claro. siempre nosotros como líderes nos tenemos que tener conciencia de decir, bueno, esta persona que está necesitando, ¿cómo puedo hacer para que dé un pasito más a depender menos de mí? ¿Sí? Pero un pasito, no lo podemos largar de golpe, ¿no? Ya entiendo ahorita que vos no fue tu intención decir eso, ni se entendió tampoco eso, ¿eh? Solamente estoy No, no, ampliando no, no, eso no claro. fue esa mi intención, No, 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 es que no entiendo se, que. no se entendió eso tampoco, ¿eh? Quédate tranquila que yo estoy No, ampliando bueno, nomás, bueno, ¿eh? no, 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 bueno, bueno, bueno. se entendió claro lo que dijiste, pero lo que digo es que esa tarea de líder, de decir que me deje de mirar a mí y que lo mire a Cristo, es un proceso. Entonces nosotros nos tenemos que poner metas pequeñas. Decir, bueno, la próxima vez que necesite oración, si yo voy a orar por vos, ¿está bien? Pero necesito que vos hagas una oración. Hace vos una pequeña oración, ¿no? Lo que te salga, habla con él. Después que hablaste, oramos, ¿no? Y la próxima un poquito más, un poquito más. Y siempre el último punto es que esa persona ore por otra persona, ¿no? Nuestro discípulo que logre orar por otro problema, por otra persona. Entonces deja de mirar sus propios problemas, empieza a ver qué autoridad tiene con Cristo directo, y digamos, ahí es cuando todos, ¿no? Hacemos un clic, que es decir, bueno, yo ya no soy tan necesitado, sino que puedo empezar a dar, ¿no? Bueno, eso es un proceso que puede durar un mes, como puede durar 5 años, ¿no? Pero nosotros como líderes siempre tenemos que tener ese objetivo. Decir, bueno, yo no voy a estar todo el tiempo acá. La persona tiene que empezar a caminar sola, ¿no? O ir dependiendo más de Cristo, no sola. Y menos de mí. Es necesario que yo mengüe, dijo el Bautista, para que él crezca. Eso siempre lo tenemos que tener presente. Una vez yo escuché de un pastor que decía que cuando nosotros seamos, si somos líderes y siempre tenemos una autoridad más alta que nosotros, ¿no? Todos. Decía que nosotros no tenemos que agarrar los ejemplos malos del líder, sino agarrar los ejemplos buenos. Porque hay líderes que tienen su carácter y sus cosas, ¿no? Como toda persona, porque somos gente humana y se pueden equivocar. Entonces él decía que aprendamos de las cosas buenas y de las cosas malas que aprendamos a que si él trata mal a una persona porque es chico, no, bueno, yo cuando sea líder piense, no voy a tratar mal a una persona porque está mal. Que no no haga cosas malas a las que le hacen a los demás, que nosotros hagamos. No sé si entendiste. Sí, 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 clarísimo. Claro. Que es decir, de todo hasta de lo malo podemos aprender. Sí, sí. No lo tomamos como personal, ¿no? Pues si decimos, al final la iglesia es un desastre porque este pastor tenía que hacer tal cosa, qué sé yo, son todo lo mismo. Bueno, no, 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 no. Para esto que hizo este pastor me pareció malísimo. Ok, bueno, yo no lo voy a hacer. Y ya está. Sí, es importante aprender de lo malo, aun cuando lo malo nos hicieron a nosotros. Es decir, corrernos de
del dolor que por ahí nos produce o de la frustración, corrernos de ese lugar y decir, bueno, esto lo voy a capitalizar. Esto me va a servir. Bueno, la clase terminó. Hasta acá. Esta es la anteúltima clase, es decir, que nos queda una. Andrea. Cuando comencé a evangelizar puerta a puerta, me tocó ir con un pastor. Él hizo 4 puertas y al llegar. Ahora ya me quedé con la duda. Y al llegar a la esquina me dijo, ahora te toca a vos. Ah, sí, así comencé a hablar con las personas de Dios, claro. En un viaje misionero me tocó a mí liderar un jovencito e hice lo mismo. Bien, claro. Decir, bueno, ahora te toca a vos. ¿Y qué hago? Bueno, más o menos lo que me salió. Pero después aprendiste a hacerlo. Es decir, bueno, cuando me toca a mí hacerlo, hago lo mismo. Porque es una buena experiencia. Bien. Les decía, esta es la anteúltima clase, queda una clase más. El año que viene vamos a ver cómo seguimos. Por lo pronto, el programa del nivel 1 termina acá. Los que hicieron 8 materias. Creo que Gustavo todavía no, pero el resto, si no me equivoco, Andrea, tengo una duda si no te falta una. Pero el resto está todo bien. Ahora tengo que chequear lo de Andrea, cuántas materias hiciste. Después todos los demás. Necesitaría que me manden la fotocopia del DNI para poder subir a la Cámara Argentina de Capacitación y Formación Profesional para que nos hagan los certificados, ¿sí? Los certificados tienen un costo que la Cámara los cobra, ¿está bien? Yo voy a mandar la lista de todos los que tengan y después, bueno, les voy a decir, ahora no me acuerdo cuánto es, pero les voy a decir el costo que es y el costo que es el que ustedes pagan y ya está. No es mucho, creo que era algo así como la cuota o un poco más. La verdad que no me acuerdo. Era, mejor dicho, sé que era parecida a la cuota a principio de año. Por eso no sé si ahora lo aumentaron o qué. Eso por un lado. Así que mándenme la fotocopia del DNI y necesito la dirección de mail, porque eso yo lo tengo que cargar porque le llega directamente a su mail. Si bien me llega a mí, le llega también a ustedes directamente de la cámara. Eso punto 1. Y punto 2, la semana que viene. Les voy a decir más o menos cómo vamos a seguir el año que viene, si ustedes están de acuerdo. Así que todos los que puedan sumarse, súmense y si no, después verán la clase grabada y me contestarán de forma personal, privada. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Alguien que quiera orar para terminar?